El día después de mañana en la vida real. La corriente del Golfo está peligrosamente cerca del punto de inflexión, con la corriente oceánica en su punto más débil en más de 1000 años, debido al cambio climático que podría hundir a Europa en una congelación profunda. Conocida formalmente como circulación de reversión meridional del Atlántico, es la fuerza impulsora que trae agua cálida desde el Golfo de México hasta el Reino Unido, y es responsable de los inviernos suaves en Europa Occidental. Los científicos determinaron que en 2015 se habría desacelerado al menos un 15% desde 1950, pero el último trabajo muestra una imagen de cómo se desarrollará a largo plazo. Los expertos advierten que para el 2100 la circulación de la reversión meridional del Atlántico podría debilitarse hasta en un 45%, llevando a la humanidad peligrosamente cerca de un punto de inflexión, lo que resultaría en condiciones climáticas severas y devastadoras en todo el mundo. Europa Occidental enfrentaría inviernos más fríos, mientras que las sequías y tormentas y olas de calor se volverían más comunes. El nivel del mar aumentaría a lo largo de la costa este de Estados Unidos, con consecuencias potencialmente desastrosas y catastróficas. La circulación de reversión meridional del Atlántico fue clave en la trama de la película 2004 El día después de mañana, que mostraba cómo la corriente se detenía abruptamente y provocaba tormentas catastróficas en todo el mundo. Aunque la película se consideraría ciencia ficción, el estudio realizado por científicos del Instituto Postman en la Universidad de Mayton en Irlanda y la Universidad del Colegio de Londres sugiere que podría convertirse en una realidad si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. El autor del estudio, Stefan Ransford, del Instituto Postman para la Investigación del Impacto Climático, comentó: "El sistema de la corriente del Golfo funciona como una cinta transportadora gigante, transportando agua superficial cálida desde el Ecuador hacia el norte y enviando agua fría y profunda de baja salinidad hacia el sur. Mueve casi 20 millones de metros cúbicos de agua por segundo, casi 100 veces el caudal del Amazonas". El profesor Ransford agregó: "Si continuamos impulsando el calentamiento global, el sistema de la corriente del Golfo se debilitará aún más, entre un 34 y un 45% para el año 2100, según la última generación de modelos climáticos. Pero esto ya se empezará a ver desde estos tiempos. Esto podría acercarnos peligrosamente al punto de inflexión en el que el flujo se vuelve inestable". Su colega Lev Kseaser explicó: "El flujo de superficie hacia el norte de la circulación de reversión meridional del Atlántico conduce a una desviación de masas de agua hacia la derecha, lejos de la costa este de los Estados Unidos. Esto se debe a la rotación de la Tierra que desvía los objetos en movimiento, como las corrientes hacia la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. A medida que la corriente se ralentiza, este efecto se debilita y puede acumular más agua en la costa este de Estados Unidos, lo que aumentará el aumento del nivel del mar". Los datos directos de la circulación de reversión meridional del Atlántico son difíciles de obtener, porque los investigadores recopilaron información de una variedad de fuentes proxy que datan de alrededor de 1600 años. Respalda hallazgos anteriores del mismo equipo que encontró en 2018 que la corriente oceánica se había desacelerado un 15% desde mediados del siglo XX. En 20 a 30 años es probable que se debilite aún más, y eso inevitablemente influirá en nuestro clima, por lo que veríamos un aumento en las tormentas y las olas de calor en Europa, y el nivel del mar aumentará en la costa este de Estados Unidos, dijo el profesor Ransford. El nuevo estudio pone esta cifra en perspectiva al comparar su ritmo serpenteante en el del último milenio y medio. Hasta el siglo XIX fue relativamente estable, pero la corriente disminuyó y después de que terminó la llamada Pequeña Edad de Hielo de 1850, las temperaturas bajaron lo suficiente como para que el río Támesis se congelara por completo y los registros muestran que los londinenses cruzaron la vía fluvial a pie. Se cree que el último cierre total de la circulación de reversión meridional del Atlántico ocurrió al final de la última edad de hielo, adecuada hace unos 12.000 años, donde las temperaturas en Europa Occidental se desplomaron hasta 10 grados centígrados. Es probable que esto no se debió al impacto humano, ya que la revolución industrial aún no había alcanzado su punto máximo.
pero en la década de 1950 la circulación de reversión meridional del Atlántico se había ralentizado gravemente, debido a que enormes cantidades de contaminación interrumpieron su formación. El aumento de las precipitaciones y el mayor derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, causado por el calentamiento global, añaden agua dulce al océano, lo que reduce la salinidad y la densidad del agua. Esto posteriormente evita que el agua tibia que ha viajado hacia el norte se hunda al enfriarse, y esto rompe el ciclo de convección, debilitando finalmente el flujo de circulación de reversión meridional del Atlántico. Andrew Meijer, subdirector científico de océanos polares del British Antarctic Survey, que no participó en el estudio, comentó: "Este trabajo proporciona un nuevo contexto a largo plazo y revela que antes de la era del cambio climático inducido por el hombre, la circulación del Atlántico se volcaba relativamente estable y más fuerte de lo que es ahora. Esto indica que la desaceleración probablemente no sea un cambio natural, sino el resultado de la influencia humana". La circulación de reversión meridional del Atlántico tiene una profunda influencia en el clima global, y particularmente en América del Norte y en Europa, por lo que esta evidencia de un debilitamiento continuo de la circulación es una nueva evidencia crítica para la interpretación de las proyecciones futuras del clima regional y global. Además, la circulación de reversión meridional del Atlántico se modela con frecuencia, como si estuviera en un punto de inflexión por debajo de cierta fuerza de circulación, un punto en el que la circulación de vuelco relativamente estable se vuelve inestable o incluso colapsa. El debilitamiento continuo del vuelco significa que corremos el riesgo de encontrar ese punto, que tendría impactos profundos y probablemente irreversibles en el clima de la Tierra.